este momento a nuestro pastor, Padre Pedro. Te queremos pedir, Señor, que lo llenes de tu fuerza, de tu amor, que tu Santo Espíritu sea el guía en este momento en su corazón y en el de nosotros. Que tu Santa Madre interceda por nosotros y por él. Llénalo, Señor, en este momento de tu sabiduría, de tu amor, y a nosotros danos, Señor, oídos de discípulos. Bendícelo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más que voy a contradecir a Mago, porque no es un tema muy bonito, es yo creo que el tema más feo que han escuchado en toda su vida, porque es hablar de algo que no nos gusta, a veces es algo que nos cuesta, a veces trabajo aceptar. Yo me acuerdo hace 16 años y fracción, cuando estaba en Nochistlán, en donde para mí era como un pedacito de cielo, un paraíso, un equipo, éramos 5 sacerdotes, 2 seminaristas, celebraba yo de 5, 8 o 10 misas diario, entre semana, andaba en una motito, agarraba mi ruta de ranchos, iba celebrando desde las 2 de la tarde, 2, 4, 6, 8, o a veces 2, 3, 4, 5, y luego me regresaba rápido al pueblo para celebrar en una colonia. Tenía a mi cargo 12 ranchos y como 7 colonias que les tenía que celebrar cada mes. Un equipazo de sacerdotes encabezados por el señor cura Felipe de Jesús, y un ambiente muy hermoso, en donde todos nos desempeñábamos, nos realizábamos, teníamos proyectos, teníamos encuentros, teníamos jornadas, pandillas de vida cristiana, renovación carismática, encuentros juveniles. Era una fiesta de estar siempre ahí, todos los días desde que te levantabas porque allá las misas son a las 6 de la mañana, entonces te levantabas a las 5 para hacer tus oraciones y ya estar sirviendo al Señor, y era una maravilla. Pero un día recibo una llamada, me dicen, la secretaria, la Madre Gloria, me acuerdo, le habla el señor obispo don Miguel Romano. Dije, ¿ahora qué haría? Porque dicen que nada más te hablan para regañarte o para cambiarte, ¿verdad? Dije, cambiarme no creo, apenas llevaba 1 año, 8 meses, pero me dice, quiero que te vayas a otra parroquia, a Santiago Apóstol de Tonalá. Que sí, ¿cuándo quiere? El lunes quiero que estés ahí. A sus órdenes, jefe. Prometí obediencia y me voy con todo gusto. Don Miguel no supo que después de ahí me puse a llorar como no se imaginan. Le hablé al señor cura para decirle, oiga, qué mala cara vio en mí, o por qué me cambian. No, ¿quién te va a cambiar? No, pues ya me dijeron. Él le habló al cardenal para interceder, pero el cardenal le dijo, don Juan Sandoval, dijo, ya es una decisión, déjalo, que se vaya, ¿para qué lo quieres ahí? Déjalo que se vaya. Bueno, pues preparamos todo para irme, pero hermanos, por eso les digo que la obediencia a veces no es bella, no es agradable. Yo después como que no me acomodé muy bien después, ni en el otro destino ni en el otro, y yo siempre vivía añorando algún día regresar allá a mi primer destino, a mi primer amor, y nunca se dio. Y yo durante algunos años siempre decía, cuando yo me presente ante Dios, cuando Él me llame a darle cuentas, solamente le voy a hacer una sola pregunta: ¿por qué me cambiaste de Nochistlán? Pero ya no lo pienso así, ahora ya lo entiendo, que el Señor tenía un plan y un proyecto para mí, que en ese momento yo no lo entendía, y duré 1, 2, 3, 4 años para entender ese plan, ese proyecto de la obediencia. Después lo entendí, ya no tengo que esperar a morirme para preguntarle eso, ya lo entiendo muy bien, que la obediencia es la virtud que a Dios le agrada y que Dios sabe por qué te pide algunas cosas. A veces duele, a veces te duele, pero mis hermanos,
Hay ocasiones en que hay personas que les cuesta más trabajo obedecer que a otras. Hay personas que se resisten a la obediencia. Hay personas que creen saber más que el Papa, o más que el obispo, o más que el asesor, o más que el coordinador. Todos hemos tenido conflictos de obediencia, tanto a veces para obedecer y a veces para mandar también. Porque a veces tenemos gente que dice, no, yo no te voy a obedecer. ¿Por qué nos cuesta trabajo obedecer? ¿Qué es la obediencia? Y quisiera empezar con una cita. Sobre todo, son varias citas que les voy a estar compartiendo, pero para las personas que les cuesta obedecer, ahí les va. Para las personas que les cuesta obedecer, ahí les va lo que les dice el Señor. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Por qué te cuesta trabajo obedecer? Nosotros, Lucas 6:46. Lucas 6:46. En una empresa, pues una persona estaba contratando para ejecutivos de ventas, administración, limpieza, y llegaban varias personas con un currículum muy elaborado. Experiencias, ¿sabe cuántos años de experiencia? He trabajado en esto, he trabajado en lo otro, hice aquello, tengo varios diplomados, tengo varias maestrías, tengo varios títulos y aquí está mi experiencia. Y había una persona que se sentía mal porque dijo, ellos tienen tantos títulos y tanta experiencia, yo apenas es mi primer trabajo, no, ni me van a contratar. Y pasaron 5, 10 personas y al último le dejaron a él. Y ya le preguntó, a ver, écheme su currículum, qué ha hecho, qué sabe hacer. Dice, yo no sé hacer nada, Señor. Yo lo único que sé hacer es obedecer. Contratado. Oiga, pero aquellas personas saben más que yo. De esos ya tengo muchos que saben hacer muchas cosas, ya tengo muchos, pero necesito gente que me obedezca. Está contratado usted, inmediatamente ya, mañana empieza. Es más importante la obediencia, hermanos, que cualquier otro sacrificio. Y eso es lo que nos dice la primera carta de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Vamos a leerlo los voy a poner en contexto un poquito de este pasaje. Dios le había pedido a Saúl, que era el primer rey de Israel, que consagraran al anatema a todo el botín que habían rescatado. Sin embargo, Saúl no lo consagró al anatema, sino que se llevó algunas partes. Y entonces va el profeta Samuel, va a visitar a Saúl. Le dice, cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, es 1 Samuel 15:13, donde estaba Saúl, le dijo, Yahvé te bendiga, he ejecutado las órdenes de Yahvé. Pero Samuel le contestó, ¿qué ruido es ese que siento de cabras y ovejas? ¿Qué ruido es ese que siento también de bueyes y burros? Saúl le respondió, los trajimos de los amalecitas. El pueblo separó lo mejor del ganado menor y del mayor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios. Pero todo lo demás fue condenado al anatema. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, voy a comunicarte lo que me dijo Yahvé esta noche. Saúl le dijo, habla. Samuel le dijo, ¿no te convertiste en jefe de las tribus de Israel? ¿No te consagró Yahvé como rey de Israel cuando eres tan poca cosa a tus propios ojos? Yahvé te había confiado una misión, te había dicho, anda, condena al anatema a los amalecitas. Harás la guerra a esos pecadores hasta exterminarlos. Pero no hiciste caso de las palabras de Yahvé. ¿Por qué te abalanzaste sobre el botín? ¿Por qué hiciste lo que es malo a los ojos de Yahvé? Saúl le respondió a Samuel, hice caso a la voz de Yahvé
hice una expedición por donde Yahvé me había mandado. Capturé a Agag, rey de Amalek, y condené a Amalek al anatema. Pero el pueblo separó del botín lo mejor del ganado menor y mayor, lo excluyó del anatema para ofrecérselo a Yahvé tu Dios en sacrificio en Gilgal. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que las grasas de carneros. La obediencia vale más que el sacrificio. La obediencia vale más que el sacrificio. Dígale a su hermano que está a un lado de usted: la obediencia es más importante que todos tus sacrificios. Mis hermanos, hay que obedecer. Hay cosas que a lo mejor tú no entiendes ahorita, pero después las entenderás. Por eso nos preguntamos: ¿y qué es la obediencia? La obediencia significa hacer la voluntad del que manda. Hacer la voluntad del que manda. Eso es la obediencia. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Haz la voluntad del que te manda. Es un valor fundamental, no solo de la familia. A nosotros nos enseñaron desde pequeños a obedecer, ¿sí o no? Y había cosas que no entendíamos. ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿Por qué tengo que quitarme el sombrero? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Hay cosas que no entendíamos en ese momento, pero que ahora las entendemos y sabemos que es algo necesario para nuestro crecimiento y para nuestra vida. Por eso la iglesia se funda gracias a la obediencia. Por eso la iglesia ha durado 2000 años, por la obediencia. Y cuando alguien ha desobedecido, ¿qué ha pasado? ¿Sí saben lo que ha pasado cuando alguien desobedece a la iglesia? ¿Qué se forma? Se forma una secta. La secta se forma por la desobediencia. ¿Qué pasó con Lutero? Desobedeció al Papa y por la desobediencia formó una secta. Y fíjense, el problema no es que una persona desobedezca, el problema es el antitestimonio y las personas que arrastras cuando tú desobedeces. Solamente tú te condenaras, bueno, pero el problema es que te llevas entre los pies a mucha gente cuando desobedeces. Un padre de familia que desobedece se lleva también a sus hijos. Una madre de familia que desobedece también se lleva a sus hijos. Un coordinador local que desobedece también se lleva a una comunidad. Entiéndalo. Espero que mida las consecuencias de esas palabras tan importantes que le estoy diciendo, mi hermano, mi hermana. Cuando usted desobedece, está haciendo un daño muy grande a su comunidad. Porque después no se queje. Más adelante les voy a hablar sobre para saber mandar, primero hay que saber obedecer. Y si tú desobedeces, te van a desobedecer a ti. ¿Cuál fue el primer pecado de nuestros primeros padres? ¿Se acuerdan? La desobediencia. ¿Qué trabajo era? Pues no comer de ese fruto. Pero Adán, ¿qué pensó? ¿Qué tan malo puede ser? ¿Qué me puede pasar? Y ese es el problema. ¿Qué tan malo puede ser? Yo puedo desobedecer y no me pasa nada. Aguas, porque sí pasa. Y el problema no es lo que te pasa a ti, sino lo que nos va a pasar a todos. Por eso dice Romanos en el capítulo 5 que por la desobediencia de un hombre, ¿qué entró en el mundo? El pecado. Y por la obediencia de otro hombre entró ¿qué? La salvación. Fíjate lo que implica tu obediencia y lo que implica tu desobediencia. Cuando tú desobedeces, entra el pecado en el mundo. Cuando tú obedeces, entra la salvación en el mundo. Por eso tenemos que ser obedientes. A veces la obediencia es agradable. Cuando te dicen, pues te toca predicar, sí, obediente. Pero cuando dicen, ahora tú que predicabas, que eras coordinador diocesano, o que eras colaborador de vicarías, o de decanato, o coordinador local,
ahora te toca irte a limpiar los baños y luego entra el conflicto. Pero yo, como siendo tan importante, yo ¿dónde estaba? ¿Y cómo voy a estar ahí yo? No, yo no voy a obedecer eso. Yo no voy a obedecer. ¿Por qué? Porque eres soberbio. El desobediente generalmente es a ver, dígale a su hermano, generalmente el desobediente es un soberbio. Todos tenemos a quien obedecer. Todos tenemos a quien obedecer. Todos tenemos a quien obedecer. ¿Yo a quién le debo obediencia? A mi obispo. Yo le prometí obediencia y respeto. Y si él me dice, ¿sabes qué? Salte de la parroquia y deja la renovación y vete, ya no vas a tener parroquia. Te va a tocar estar abajo de un puente ahí con los que vayan pasando, ahí vas a evangelizarlos. Yo lo voy a hacer con mucho gusto, porque yo ya entendí la lección de que Dios tiene un proyecto grande para mí abajo de ese puente. Antes no lo entendía, ahora ya lo entiendo, que Dios tiene un proyecto para mí y voy a obedecer con amor y con alegría, porque así debe ser la obediencia. La obediencia debe ser pronta y alegre. ¿Cómo debe ser la obediencia? Pronta y alegre y de buen modo. Nuestros papás eran más duros, lo decían de otra manera, ¿eh? Rapidito y de buen modo. ¿Nunca les dijeron a ustedes eso? Rapidito y de buen modo. Así debe ser la obediencia, rapidito y de buen modo. No debemos quejarnos, no debemos, porque ¿a quién es a quien obedeces? A Dios. Es a Dios a quien estás obedeciendo, a través de la persona que Él ha puesto en ti, con autoridad sobre ti, con potestad para ti. Hay comunidades que les cuesta mucho trabajo obedecer, porque dicen, no, es que aquí así se acostumbra. Oye, pero el Padre te está diciendo que lo hagas de otro modo. No, es que aquí es una costumbre que así tiene que ser. Y les cuesta trabajo obedecer. Normalmente son personas que están estancadas. Porque dicen, no, ¿para qué? No, así se ha hecho siempre. Y llevan una pastoral de conservación. Conservar lo que tienen nada más. No se avienta, no van mar adentro. No, solamente ahí a conservar eso. Hay comunidades así que les cuesta trabajo obedecer. Y su criterio único es que así se ha hecho siempre. Les da uno una orden, hay que hacer esto, hay que hacer. No, es que aquí no se acostumbra así, padre. Aquí las cosas son así. Y creen saber más que el sacerdote. ¿Y qué pasa con esto? Pues se crea todo un caos. Por eso, cuando los católicos, cuando los carismáticos obedecemos al coordinador diocesano, al colaborador de vicarías o al de decanato, a nuestro coordinador local, nosotros tenemos muy claro a quién obedecemos. ¿A quién obedecemos? A Dios. A Él está nuestra obediencia. Y nosotros, cuando vivimos nuestro seminario de vida, prometimos obediencia a Dios. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Porque lo hicieron a Dios Señor de su vida. ¿Sí se acuerdan que le dijeron, a partir de ahora tú eres mi Señor? ¿O no se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan que hicieron las promesas bautismales? Y que le dijeron, ahora creo en Dios, que es mi Dios, es mi Señor, que lo hicieron Señor de su vida. Que ustedes le dijeron, déjame hago un lado y te hago para que tú manejes mi vida. Y le entregaron el volante y le entregaron el control. Pues entonces, ¿qué tipo de chofer va a ser Jesucristo si tú le vas diciendo por dónde ir? Déjalo que Él vaya por donde Él quiera. Tú no tengas miedo, el que obedece no se equivoca. A ver, dígaselo a su hermano, el que obedece no se equivoca. Deja de ser desobediente y sé humilde y obediente. Bien, pero para empezar esto es la introducción. Voy a desarrollar este tema en 9 puntos nada más. 9 puntos, esa es la introducción. Cada punto va a durar como 1 hora y media. ¿Sí traen tiempo, verdad? Bien, amén. Vamos primero, la pregunta es lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 38. ¿Se acuerdan cuando los discípulos que eran de San Juan Bautista van siguiendo a Jesús? Y Jesús se voltea a ellos y les dice, ¿se acuerdan qué les preguntó?
Cuando van los discípulos, Natanael y Juan, van siguiéndolo, y Jesús se voltea y les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Esa es la pregunta que yo te hago a ti. Antes de hablar de obediencia y antes de hablar de todo eso, yo te pregunto a ti: ¿qué buscas? ¿Qué buscas aquí en la Renovación Carismática? ¿Qué buscas en la iglesia? ¿Qué buscas en tu grupo de oración? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Buscas a Dios? ¿Buscas paz? ¿Qué buscas? ¿Qué busca tu corazón? ¿Por qué cosas te afanas? ¿Te estás buscando a ti mismo o buscas al Señor tu Dios? Si te buscas a ti mismo, pues ya no hablamos de obediencia, ya le paramos y apágale y vámonos. Pero si buscas a Dios, ¿sigues tus deseos o el deseo del que ha hecho tu corazón y lo quiere realizar como Él quiere y conoce? ¿Buscas solo las cosas que pasan o buscas aquel que no pasa? ¿Qué es lo que estás buscando aquí? Al venir cada domingo aquí, ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios o buscas hacer tu propia voluntad? Si buscas hacer la voluntad de Dios, entonces vas a ser obediente. Nosotros tenemos algunas frases que se han hecho costumbres típicas, distintivas de nosotros. Muchas veces cuando nos saludamos ahí en la calle que nos conocemos, a veces no nos decimos buenos días. ¿Cómo nos decimos? ¿Cómo decimos nosotros? No. Gloria a Dios. Así es lo que decimos, hermano, gloria a Dios. Cuando uno dice gloria a Dios, el otro cuando gloria a Dios, ¿sí o no? ¿Qué queremos decir con ese gloria a Dios? Que queremos darle la gloria a Dios, no para nosotros, no para mí, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Y decimos gloria a Dios y lo proclamamos en los encuentros, en los retiros, en los seminarios, en los grupos de oración, en las asambleas, cuando nos reunimos, gloria a Dios y gloria a Dios. Y es un grito que nos emociona, que nos llena nuestra vida de alegría, ¿sí o no? Gloria a Dios. Más fuerte, gloria a Dios. ¿Quién dice 3 veces gloria a Dios? Ahora bien, dale un aplauso fuerte al Señor. Pero ¿cómo le damos gloria a Dios nosotros si no le obedecemos? A veces decimos gloria a Dios con nuestros labios, pero con nuestra vida decimos gloria a mí, gloria a mí. A veces cuando desobedecemos, cuando te piden, ahora tienes que dejar la coordinación y tienes que irte a otra comunidad. Ay, pero ¿por qué? Porque eso te estoy mandando. Ay, no, pero yo estaba bien a gusto ahí. Es que ahora ya no tienes que dar tú la formación, ahora vamos a pedirle a otra persona que la dé. Ay, pero ¿por qué? Eres un soberbio. Le estás dando gloria a Dios tantas veces que lo has dicho, gloria a Dios, y te cuesta trabajo obedecer. No, mis hermanos, se dice gloria a Dios con la vida, no solamente con las palabras. Amén. A ver, dígale a su hermano, se dice gloria a Dios con la vida, no solamente con las palabras. Dígale más, se dice gloria a Dios con tu obediencia, no con tus labios. Amén. Nosotros, mis hermanos, le obedecemos a Dios porque le amamos, como nos dice Juan 14:23. Le obedecemos porque le amamos. Cuando nos preguntan, ¿qué buscas? Respondemos con el Salmo 26, versículo 8. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. El creyente busca a Dios vivo y verdadero, principio y fin de todas las cosas, no a un Dios que yo he creado y que yo he formado a mi medida. Ojo con esto, un Dios que me ha formado y que me ha creado a mí, a su imagen y semejanza. Cuando yo digo en el Padre Nuestro, hágase, ¿cómo decimos?
tu voluntad en la tierra como en el cielo, implica también que se haga tu voluntad en mí. Porque en el Padre Nuestro no decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, menos en mi corazón. ¿Verdad que no? También se hace en mi corazón. Y también hágase tu voluntad en mí. Ahí es donde yo quiero honrarte y darte gloria. Cuando me someto mi voluntad, someto mi libertad a la tuya. Por eso buscaré tu rostro, Señor. Buscar la voluntad de Dios significa buscar una voluntad amiga, benévola, que quiere mi propia realización. Yo les pregunto, si yo le hubieras dicho al obispo, ¿sabe qué? Yo no me quiero ir de Nochistlán, yo me quiero quedar aquí. ¿Cómo estuviera yo ahorita después de 18 años? ¿Cómo estuviera? Pues ahí estuviera estancado, bien acomodado, una vida cómoda, una vida fácil, una vida muy agradable. Y no se imaginan lo que me ha costado llegar hasta hoy. He llorado, he caído, me he sentido triste, pero yo sé que Dios tiene un plan para mí, un plan. No lo entendía yo en aquel momento, ahora lo entiendo. Y me sorprende cada día el Señor cuando parece que ya lo he visto todo. El Señor dice, te falta ver algo más. Por eso le digo, tu rostro quiero buscar, Señor. Pero como ya sé que cuando te obedezco me va mejor que cuando no te obedezco, ¿qué prefiero? Obedecer. Cuando obedezco a Dios, me va mucho mejor. Cuando lo desobedezco, vieran qué mal me ha ido. Porque también a veces lo he desobedecido. Digo, dice la Chumiltrufia, no nos hagamos tarugos. También a veces le he desobedecido. No siempre he sido un santo, un obediente, ¿no? A veces también le he desobedecido. Y no se imaginan lo mal que nos va cuando le desobedecemos. Por eso, mis hermanos, es buscar la voluntad de Dios, es buscar nuestra propia realización, vivir en plenitud. No vivir a medias, no vivir ahí más o menos, no. Porque Dios quiere para ti lo que nadie más se va a dar, la plenitud, la realización total, plena, tu propia realización. Escúchalo bien, mi hermano, nadie se va a preocupar por ti más que Dios mismo. Nadie se va a preocupar más por ti que Dios mismo. Por eso te conviene obedecer, por eso te conviene confiar. Ese era el número 2, el gloria a Dios. El número 3 es escucha, hijo. Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Escucha, hijo. Es un particular tipo de escucha que solo puede prestar un hijo a su padre por tener la certeza de que el padre solo tiene cosas buenas que decir y dar al hijo. Que todo lo que él te dice es por tu bien. Yo ya lo aprendí. ¿Ustedes ya lo aprendieron? ¿Les ha tocado alguna vez obedecer alguna orden que se les hace difícil de obedecer? ¿Les ha tocado a ustedes o no? Pero saben que detrás de esa orden están agradando a Dios, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? Y saben que detrás de esa orden está su plena realización y su plena vivencia de su vida diaria, su plena plenitud de su vida, ahí en cumplir esa orden. Por eso, cuando nosotros le escuchamos a nuestro Padre, sabemos que es todo para nuestro bien y por eso confiamos. Ya por eso nosotros no tenemos nuestros propios proyectos. La obediencia a Dios es camino de crecimiento y en consecuencia de libertad. Cuando tú obedeces, creces en la humildad, creces en la formación, creces en la espiritualidad. Eres mejor cristiano, eres mejor carismático, eres mejor renovado cuando tú obedeces. Pero cuando tú desobedeces, entonces bajas escalones en tu crecimiento espiritual. Sabemos que es para nuestro bien. Miren, les voy a confesar algo que nunca les había confesado, en mucha confianza, que no salga de aquí, algo nada más para nosotros. Yo los 3 años de secundaria en mi pueblo, en El Salvador, los 3 años, al empezar el año, siempre fui llorando y enojado con mis papás. Yo ya no quería estudiar.
después de la primaria, pues yo, un chiquillo de rancho, pues quería irme a cuidar vacas, ese era mi mundo. Quería montar a caballo, quería irme allá y mis papás no me dejaron y me obligaron en contra de mi voluntad y me obligaron en contra de mis sentimientos y me hicieron bullying porque me obligaron, hicieron, ¿cómo se llama eso que se llama ahora a los infantes? Violencia infantil, porque me obligaron a ir a la escuela y yo iba llorando. Y yo no entendía ese camino de mi casa al colegio ahí de mi pueblo, pues el único colegio que había, una escuela secundaria que había. Pero yo no entendía por qué tengo que estudiar, por qué tengo que obedecer. Pero ahora lo entiendo también, que Dios tenía un proyecto. Imagínense si mis papás hubieran dicho, pues no quieres ir, mi hijo, pues no vayas, mejor ándale, pues ponte a trabajar, ponte a llevar las vacas y ponte a cuidar a los caballos y a los puercos y a las gallinas. Y ¿qué hubiera pasado? Ahí estuviera yo, sin salir de mi pueblo. No sé si sería más feliz o menos feliz que ahora. No creo que, de hecho no creo que haya una persona más feliz que yo en el mundo, pero, o si habrá o no. Porque si hay otro igual que yo va a haber problemas, no puede haber dos iguales. Pero también ustedes se ve que son felices, ¿verdad? Pero Dios tenía un proyecto para mí en ir a estudiar a la secundaria. Y ahora yo entendí, en aquel tiempo, era un niño, tenía 13 años, 11, 12, 13 años, que yo no quería estudiar. Ya cuando terminé la secundaria, me invitaron al seminario, ya quería venir al seminario, fíjense. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno no conoce las cosas, uno se niega a hacerlas. Pero a veces los papás o las autoridades tienen una visión más amplia de lo que tú no alcanzas a ver. Por eso tenemos que obedecer con confianza. Nuestra primera obediencia a Dios fue cuando nacimos. Dios nos dijo, vive, y nosotros empezamos a vivir. Ahí le obedecimos a Dios. Pero seguimos obedeciéndole cada día, cada mañana. Así como la Virgen María, cuando le dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nosotros cada mañana obedecemos a Dios con mucha alegría. No estamos solos en esta obediencia. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia. Él, dice el libro de Filipenses 2:8, la carta a los Filipenses 2:8, Cristo se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz. Él es nuestro ejemplo en la obediencia. En lo que ya les comentaba, Romanos 5:19, si por la desobediencia de un hombre entró el pecado, por la obediencia de otro hombre, de Jesucristo, todos serán constituidos justos. Número 4, obedientes a Dios a través de mediaciones humanas. Ya vimos que es necesario obedecer a Dios, pero ¿cómo le obedezco a Dios? Pues Dios no te va a dar una orden así, no va a bajar del cielo. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja a través de personas concretas, que Él le ha dado autoridad a David, a Yasmín. Esa autoridad no se la dieron ellos solos. Dios les dio una autoridad para mandar, para ordenar. A mí Dios me dio una autoridad también. Al obispo tiene una autoridad. El papa tiene una autoridad. Por eso nosotros obedecemos a Dios, pero a través de las personas que tienen autoridad sobre nosotros. En primer lugar, en todo el mundo, ¿quién tiene autoridad en la iglesia? El Papa, con su ministerio petrino, es la autoridad, es el vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué significa vicario? El que hace las veces de, el que representa a. Ese es el vicario, el representante de Cristo en la tierra. Por eso nuestra obediencia en primer lugar está al vicario de Cristo. Es una obediencia. Oiga, pero es que el Papa ahora en la pandemia mandó que se diera la comunión en la mano y eso no está bien. A ver, ¿y tú qué sabes? ¿Sabes más que el Papa o qué? ¿Sabes más que el Papa? El Papa estudió, y si él se equivocó, que no se puede equivocar porque es dogma de fe la infalibilidad del Papa, ese es problema de él le va a dar cuentas a Dios. El que obedece, dijimos, que no se equivoca. El que obedece no se equivoca. Pero fíjense, hay también, y eso sí lo voy a decir para que lo escuchen todos y también mis hermanos sacerdotes, hay sacerdotes y hay laicos que se ponen a poner en tela de juicio la autoridad del Papa o la autoridad del obispo.
Y al poner en tela de juicio la autoridad del Papa, ponen en duda la autoridad de la Iglesia y la autoridad de Dios. Sabemos que el Papa tiene la autoridad de Cristo, hay que obedecerlo porque es el representante de Cristo en la tierra. Una vez una señora fue conmigo a corregirme porque yo decía malas palabras de la consagración. Y dije, pero ¿cómo las digo mal? Sí, usted dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Así dice usted. Dije, sí, y no es así. ¿Cómo es entonces? Tomen y coman, este es mi cuerpo, no esto, este es mi cuerpo. Y me metió la duda. Dije, ay, ¿a poco toda la vida? Eso hace poquito, hace un año. Toda la vida he celebrado la misa mal. Dije, no, véngase, vamos a revisar los libros. Cuando tengamos, porque a ella le dijo un sacerdote que no era correcto decir esto, sino era este. Cuando tengamos una duda, vamos a la fuente y vamos al misal romano. Yo sí me asusté. Dije, Señor, perdóname si he hecho las cosas mal. Ya lo revisamos. Dice, esto es mi cuerpo. No, pero el Padre dijo que no debe ser esto, es este. Bueno, mire, lo que el Padre haya dicho a mí no me importa. A mí me importa lo que dice Cristo y lo que dice el Papa. Es lo que a mí me importa. Amén. Entonces tenemos que obedecer a Cristo. En el Papa, aquí en nuestra diócesis, a nuestro obispo Francisco Robles Ortega. Él es el encargado que le demos obediencia. Y aquí en el Movimiento de Renovación, a los coordinadores diocesanos y a un servidor. Somos la autoridad. No es que pongamos el título acá, no, simplemente así nos puso Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Para dónde nos hacemos? Yo no elegí al cardenal, ni ustedes me eligieron a mí, así es de que estamos a mano. Entonces, y luego, pues miren, el cardenal y el Papa y yo estamos de pasada. El único que no está de pasada es Cristo y su Espíritu Santo que nos asiste. Entonces no tengas miedo, obedecer a Cristo a través de tus sacerdotes o de aquellos que Él ha dado autoridad. Por eso Dios se manifiesta su voluntad a través de emociones internas del Espíritu que guían a la verdad entera. Como dice Juan 16:13, cada uno debe buscar con sinceridad la voluntad del Padre. La voluntad del Padre en la obediencia. Esa búsqueda se debe hacer, buscar la voluntad del Padre se hace con los hermanos, se hace con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Eso es justamente lo que nos hace familia en Cristo. La autoridad está al servicio de esa búsqueda de la voluntad de Dios. La autoridad. Hay personas que tienen autoridad pero no tienen poder, y hay personas que tienen poder pero no tienen autoridad. Vamos a ver, bueno, ya casi vamos. Bueno, les voy a decir lo que dijo el Papa Benedicto XVI cuando empezó su ministerio. ¿Sí se acuerdan ustedes cuando lo empezó, verdad? Cuando fue elegido el Papa Benedicto, pero no se acuerdan de lo que dijo. Pero yo se lo voy a recordar ahorita. Fíjense, mande. Recuerdan la fiesta nada más, pero no lo que dijo. Yo se lo voy a recordar lo que dijo. El Papa Benedicto inició su pontificado de la siguiente manera, diciendo: mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad o seguir mis propias ideas, sino ponerme a la escucha junto con toda la iglesia de la palabra y la voluntad del Señor y dejarme guiar por Él, de manera que sea Él quien guía a la iglesia en ese momento de nuestra historia. Desde que yo escuché porque yo tampoco me acordaba la verdad, pero cuando yo escuché esas palabras del Papa Benedicto, ya desde hace varios años, al principio del año, ya ven que muchos se hacen propósitos. ¿Y qué te propones? No, pues yo voy a dejar de tomar, yo voy a hacer más ejercicio, yo voy a cuidar más mi dieta, yo voy a estudiar inglés, yo voy a ser más responsable. Y ¿saben cuál es? Yo también tengo un propósito, pero ese propósito es cada año es el mismo y cada día es el mismo. Cuando me preguntan cuáles son sus propósitos de año nuevo, yo le dije, nomás tengo un propósito, porque antes me ponía propósitos también,
Pero ¿saben qué hacía Dios con mis propósitos? No la voy a arrugar, pero los agarraba y los hacía añicos y los rompía. No servían mis propósitos, nunca los pude cumplir. Por eso ahora digo, solamente tengo un propósito: hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué propósito deben de tener ustedes cada día o cada año o cada mes? Hacer la voluntad de Dios, obedecer nada más a Él. Me quedan 10 minutos, pero en 10 minutos se pueden decir muchas cosas. La autoridad. Mis hermanos, para saber mandar hay que saber obedecer. Hay que saber obedecer. Si no sabes obedecer, tampoco sabrás mandar. La persona llama a ejercer la autoridad, que es llamada a ejercer la autoridad, debe saber que solo si se lleva a buscar con intensidad y rectitud la voluntad de Dios. El que manda debe de cumplir, de buscar siempre la voluntad de Dios. Le decía San Ignacio de Antioquía a un obispo, eso se lo digo también a David y Yasmín y a todos los que son coordinadores locales. A ver, levanten la mano todos los que son coordinadores locales. Muy bien, ahí les va lo que le dijo San Ignacio de Antioquía a un obispo: nada se haga sin tu consentimiento, ni tú tampoco hagas nada sin contar con Dios. Nada se haga sin tu consentimiento, y tú no hagas nada sin el consentimiento de Dios. Amén. La autoridad debe obrar de forma que los hermanos o hermanas se den cuenta que al obedecerte a ti, obedecen a Dios. Amén. Autoridad y obediencia están personificadas en Jesucristo. Jesucristo primero supo obedecer y después supo mandar. La autoridad está llamada a mantener vivo el carisma del movimiento. Y por eso es necesario conocer el carisma. Para que te obedezcan, es necesario conocer el carisma. Si aquí llega un sacerdote asesor o un coordinador diocesano que no conozca el carisma de la renovación y que les diga, ¿saben qué? A partir de ese domingo, en vez de alabar a Dios con el alabaré y alabaré, vamos a hacer adoración nocturna, nada más vamos a hacer contemplación. Ya no vamos a alabar a Dios con eso. No, ahora va a ser pura contemplación. ¿Eso estaría correcto o no? No, porque está mandando algo, pero no conoce el carisma del movimiento. Tienes que conocer el carisma. Para saber mandar, tienes que conocer el carisma. Yo cuando llego a una parroquia, siempre duro un año conociendo a la comunidad. Padre, ¿cómo vamos a hacer las fiestas patronales este año? ¿Cómo las hacían cada año? Yo primero tengo que aprender cómo se maneja la comunidad. Cuando yo llegué aquí a la Renovación Carismática hace casi 8 años, pues yo primero estuve conociéndolos, cómo eran, y me gustó cómo eran, me gustó la espiritualidad, me gustó el carisma, y me contagiaron. Y ya ahora, conociéndolos, entonces sí puedo mandar, entonces sí puedo decir, eso no está bien, eso sí está bien. Por eso, mis hermanos, también, además de conocer el carisma, bueno, ahí cuando llega un sacerdote te dice, ya no van a alabar a Dios, ahora van a ser puro de rodillas y contemplación, ¿que ahí no vamos a obedecerle o qué? Pues tenemos que obedecerle, pero tenemos que, cuando hay algo que te están mandando que es injusto o que no es, que tú en tu conciencia sabes que no está bien, tienes que dialogar con él, tienes que explicarle. Ahorita vamos a explicar más esto. En el libro inmortal de Anthony de Saint-Exupéry, El Principito, si lo han leído, El Principito se nos narra un episodio en el que el pequeño príncipe llega a un planeta en el que gobierna un sabio rey que presume que todos lo obedecen. El Principito le pide a ver que es cierto, que todos te obedecen, mándale al sol que se ponga, porque a mí me encantan los crepúsculos. Entonces el rey le da una orden al sol que se ponga a las 7:40 de la tarde. El Principito protesta y le dice al rey, uy, pues eso qué chiste, así no tiene ninguna gracia, ya que es la hora en que el sol se pone. Y el rey le contesta que la autoridad solo debe mandar
lo que los súbditos pueden obedecer. No puedes mandar algo que no te pueden obedecer. Yo no les puedo mandar a ustedes que vuelen, ¿o sí? Con sus manos, porque no me pueden obedecer. Eso es algo absurdo. Entonces, solo mandar lo que pueden obedecer. Número 6, discernimiento. Hay que notar que una comunidad no puede estar en continuo estado de discernimiento. Aquí hay un equipo diocesano. Ahí en el equipo diocesano se ora, se discierne y se formula el plan pastoral del movimiento. No podemos todos estar todo el día o todo el tiempo en discernimiento. Si ya ellos lo discernieron y nosotros obedecemos, si las cosas salen mal, los que obedecen son ellos, no nosotros. ¿Para qué no discernieron bien? Y a veces, fíjense, ¿se acuerdan? Pues sí saben ustedes el proceso que estamos llevando de formación en las escuelas vicariales, que ahora son aquí, escuelas de formación aquí en Casa Cornelio por este año. Cuando lo propusimos, ya hace como 2 años, muchos dijeron, no, eso no se va a poder. Si a las vicarías no van, ¿ustedes creen que van a ir a Casa Cornelio? Menos. Y ahí nos arriesgamos en contra de todos los pronósticos y nos sorprendió la respuesta. 400 o 500 servidores que tienen necesidad de recibir una formación sólida. Y eso nos llena de alegría, porque el que obedece no se equivoca. Por eso tenemos que discernir. Tras la etapa de discernimiento viene la obediencia. Si ellos ya discernieron, nos toca obedecer. No podemos todos estar discerniendo todo el tiempo, toda la vida. Al final de su regla, afirma San Benito, por ese camino de la obediencia llegarás a Dios. A ver, dígale al que está durmiendo a un lado de ustedes, por el camino de la obediencia llegarás a Dios. Dificultades en la obediencia. Aquí entran las dificultades. Cuando la obediencia se hace difícil, incluso absurda en apariencia, pueden surgir la tentación de la desconfianza y hasta el abandono. ¿Vale la pena continuar? ¿No puedo hacer realidad mejor mis ideas en otro contexto? ¿Para qué desgastarse en contrastes estériles? Al respecto, San Benito dice, en estos casos puede haber un diálogo libre y abierto, humilde y confiado entre autoridad y quien debe de obedecer. Puede haber un diálogo. Yo no estoy de acuerdo en lo que me mandas, pero al final se le pide siempre al súbdito, obedezca por caridad, confiando en el auxilio de Dios. Si tú no estás de acuerdo en algo que te estoy mandando, puedes dialogarlo, pero finalmente te toca obedecer de todas maneras. Amén. El santo de Asís, por su parte, invita a llevar a cabo una obediencia caritativa en el que el fraile sacrifica voluntariamente su punto de vista y cumple la orden dada, porque de esta forma cumple con Dios y con el prójimo. Número 8. La objeción de conciencia. Puede haber situaciones en que la conciencia personal parezca que no permite seguir indicaciones dadas por la autoridad. Sí, cuando la autoridad te manda algo que va en contra de tus principios, cuando la autoridad te manda algo que va en contra de la moral o en contra de tus valores, ¿ahí también estás obligado a obedecer? No, ahí no. Dice Hechos 5:29, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el caso de la objeción de conciencia. Pero no hay que confundir esta voz con otras que brotan de un subjetivismo. Es que a mí se me hace que lo que me mandan es injusto. No, eso no es objeción de conciencia. ¿Qué requisitos hay para que haya objeción de conciencia? Pues que fuese manifiestamente contra las leyes de Dios. Por ejemplo, si tú estás aquí y alguien te manda a matar a alguien, tú sabes que no lo tienes que obedecer, ¿verdad que no? Aunque sea tu autoridad, no lo puedes obedecer cuando va en contra de las leyes de Dios. O cuando alguien te dice, quiero que ya no vayas a Casa Cornelio, que te alejes de ese movimiento. Hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. O que implica un grave mal
y cierto, en cuyo caso la obligación de obedecer no existe. Número 9, ya con ese terminamos. Ese es para los que nos toca ser autoridad, para que los que nos toca a veces mandar. Muchos de nosotros, a ver, levante la mano, ¿a quién le toca mandar? O en su casa. Los señores no la levanten porque ya sabemos que son las señoras las que mandan. A ver, ¿quién le toca mandar en su casa o en su parroquia? ¿Tienen encargado de ministerio o encargado de comunidad? Bien, ahí les va, ustedes ya me van a entender muy bien esto. También la autoridad puede caer a veces en desánimo y en desencanto ante la resistencia de algunas personas o de una comunidad. Hay veces que uno se desanima y qué feo se siente cuando no te obedecen, ¿verdad? Qué feo se siente cuando no te hacen caso, porque tú estás entre la espada y la pared. De acá de Casa Cornelio se están diciendo que las cosas deben ser así, que nada más son 12 temas, pero ahí hay alguien que dice no, tienen que ser 13 temas en el seminario de vida. ¿Pero por qué? Porque yo así lo digo. A veces puede haber ese desencanto ante las resistencias de algunas personas o de una comunidad, o frente a ciertas cuestiones que parecen irresolubles. Puede surgir la tentación pues de dejar pasar y considerar inútil cualquier esfuerzo por mejorar la situación. Ya, ¿para qué les digo? Para el caso que me hacen, ni me hacen caso, ya mejor ni los corrijo. Asoma entonces el peligro de convertirse en gestores de la rutina, resignados a la mediocridad, inhibidos para toda intervención, sin ánimo para señalar las metas de la auténtica vida consagrada y con el riesgo de que apague el amor de los comienzos y el deseo de testimoniarlo. Ya nos hacemos como inmunes, ya no nos duele, de todo no me hacen caso, ya para qué les digo. Y luego fulanita, ¿por qué no la corriges? No, ella es bien brava, me regaña, me va peor, mejor me callo, porque ella me contesta siempre muy feo, mejor ni le digo nada. Mi hermano, cuando el ejercicio de la autoridad se hace gravoso y difícil, conviene recordar que el Señor Jesús considera ese oficio como un acto de amor para con Él. ¿Se acuerdan Juan 21:6? Cuando se va Jesús y Pedro caminando a la orilla del lago de Genesaret, y Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Sí se acuerdan? Y que Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le contesta Jesús? Apacienta mis ovejas. Por amor, mi hermano, por amor de Dios, apaciente las ovejas. No se acostumbre. Estamos reformando, estamos renovando la renovación. Y se necesita autoridad para cumplir la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Y es saludable volver a escuchar las palabras de Pablo: sed alegres en la esperanza y fuertes en la tribulación. Fuertes en la tribulación. No se dé por vencido. No se dé por vencido. Si la vida del creyente es toda ella una búsqueda de Dios, entonces cada día de la existencia se convertirá en un continuo aprender el arte de escuchar la voz de Dios para poder seguirlo. Señor, hoy quiero obedecerte. Hoy quiero entregarte mi vida, mi voluntad, mis capacidades. Si muchas veces te he desobedecido, hoy quiero someter todo lo que soy y todo lo que tengo a tus manos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Te ofrezco todo, con tal de que se cumpla en mí tu santísima voluntad. Soy tuyo, Señor. Te pertenezco. Hoy te entrego no solamente lo que es fácil para mí, sino también te entrego lo que me cuesta trabajo entregarte. Pongo en tus manos mi vida, Señor. Toma lo que tú quieras, haz lo que tú quieras con ella. Te entrego todo, soy tuyo, te pertenezco. Aquí me tienes, Señor. He aquí la esclava, he aquí el siervo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Quiero obedecerte, Señor, en aquellos
que tú has dado autoridad, porque al obedecer a mi coordinador, a mi colaborador, es a ti a quien obedezco. Y al obedecerte a ti, Señor, es el camino más seguro para llegar al cielo. Quiero obedecerte con prontitud, con alegría, con generosidad, sabiendo que en la obediencia está el secreto de la verdadera alegría, aunque por el momento no entienda muchas cosas. Sin embargo, quiero obedecerte, Señor, porque sé que tú tienes un plan, un proyecto para mí. Te pertenezco, Jesús. Hoy quiero aprender de ti, que fuiste obediente hasta la muerte. Quizá a mí no me pides cosas tan difíciles como la que el Padre te pidió a ti, pero hoy, igual que tú, quiero ser obediente hasta la muerte. A partir de hoy, Señor, no me pertenezco, te pertenezco a ti.